tenemos con nosotros en esta noche el cumplimiento de esa promesa y podemos recibir también todo lo que Dios ha traído a través de profetas. Así que vamos a dejar con nosotros el más grande de los profetas que Dios ha enviado sobre la tierra, William Soto Santiago. Entonces, nuestro hermano William, uno de nuestros hermanos, como dijo Moisés, estará con nosotros. Hermano William pasará adelante y esperamos que Dios nos bendiga grandemente a través de este ministerio. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa noche en que podemos congregarnos para oír la palabra de Dios y disfrutar de las bendiciones que Él nos tiene. Vamos a inmediatamente a prepararnos para la palabra. Es para mí de grande bendición poder estar entre ustedes para compartir con ustedes todas las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros y así regocijarnos todos juntos y así adorar a Dios. Es nuestro deseo adorar a Dios y agradarle a Él en todo, de acuerdo al tiempo en que nosotros vivimos, porque a Dios hay que servirle de acuerdo al tiempo en que se está viviendo, de acuerdo al mensaje correspondiente para el tiempo es que podemos servir a Dios, y eso es lo que deseamos todos los días de nuestra vida aquí en esta tierra. Vamos a buscar en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Y dice así la palabra de Dios: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Dios eterno, ante tu presencia estamos y te rogamos en esta noche, hables a nuestros corazones y nos edifiques a todos, en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham, te lo ruego, amén, amén. ¿Pueden sentarse? En esta noche, pues, como ya ustedes saben, estamos tomando unas vacaciones, dando unas vacaciones a los niños, ya que están fuera de la escuela en estos días de vacaciones, y aprovechamos para darle un viajecito y así aprovechar y también visitarlos a todos ustedes en este viaje, y así mi esposa y mis hijas y mi hijo conocerlos también a ustedes y que ustedes les conozcan, y así compartir con ustedes todas las bendiciones que Dios nos ha dado, y ustedes compartir con nosotros también las bendiciones que Dios les ha dado a ustedes también. Quiero que reciban un saludo de los hermanos allá en Puerto Rico. Ellos les aman, les aprecian y les enviaron muchos saludos. Ellos están muy contentos, desearían más bien estar aquí también en este culto, pero ya ustedes saben, la distancia es bastante, así es que en representación de ellos, pues yo estoy aquí con mi familia y esperamos que
cuando regresemos, llevarle también saludos de parte de ustedes y decirle cuán bueno ha sido Dios con nosotros en tenernos entre ustedes para disfrutar con ustedes estos momentos de alegría espiritual que tanto anhelamos siempre en nuestro corazón. Es de grande bendición cuando podemos congregarnos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. Ahora en esta noche quiero ponerle como tema a las palabras de esta noche, quizás sea corto. Vamos a ponerle como tema: el tiempo es ya cumplido. Esto es lo que vimos aquí en la palabra, que Dios dice: decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Y esta noche estaremos platicando sobre ese tema y vamos a examinarlo a través de la palabra para ver si realmente el tiempo es ya cumplido. Podemos ver que en la primera venida del Señor el tiempo se había cumplido para Dios cumplir lo que Él había prometido a su pueblo. El tiempo era ya cumplido y allí apareció Juan el Bautista anunciando que el tiempo había llegado a su fin, que el tiempo se había cumplido y ahora era tiempo para Dios cumplir lo que Él le había prometido a su pueblo Israel. Como vemos a través de la historia bíblica, siempre ha sido un grupo pequeño el que ha entendido el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios. Ya podemos notarlo a través de la historia bíblica que para cada tiempo Dios tiene una promesa para el cumplirla. Por eso que encontramos a través de la Escritura, en la historia bíblica, que Dios ha colocado tiempos y edades y dispensaciones para Él llevar a cabo sus planes, para Él llevar a cabo sus pensamientos que Él tuvo desde antes de la fundación del mundo. Y Él ha determinado para cada tiempo, edad y dispensación una parte de su palabra. Por tal razón, entonces, tenemos que conocer los tiempos y las razones. Ahora encontramos que en el tiempo de Dios cumplir una promesa, ese es el tiempo para conocer la promesa correspondiente que Dios ha hecho y luego mirar el cumplimiento de esa promesa. Ahora ven ustedes que fuera de ese tiempo, pues no está la unción de parte de Dios para entenderse el cumplimiento de esa promesa y el tiempo exacto para el cumplimiento de esa promesa. Pero cuando llega ese tiempo, cuando el tiempo es cumplido, entonces Dios interpreta esa promesa que Él ha dado, la interpreta ¿cómo? Cumpliéndola, y entonces al cumplirla, esa es la interpretación que Dios le da, y esa es la enseñanza que viene de parte de Dios. Y Dios entonces nos enseña que eso que Él está cumpliendo es lo que Él había prometido. Entonces encontramos que a través de la historia del pasado encontramos entonces que es la misma forma que Dios ha usado siempre y que las circunstancias, las condiciones son las mismas en todos los tiempos. Encontramos que siempre es el tiempo en que el pueblo necesita que Dios cumpla lo que Él prometió, y todas las cosas se mueven de tal manera y se juntan de tal manera que ocasionan que Dios cumpla lo que Él prometió
en el tiempo que Él lo prometió. Ahora encontramos que el cuarto Elías nos ha dicho que el pueblo, la gente, son, hablando en términos espirituales, son retardados mentales para poder entender y ver el plan de Dios y entrar al plan de Dios y recibir lo que Él tiene prometido para ese tiempo, sin necesidad de una apertura, sin necesidad de una emergencia. Y nos he dicho que la causa de los momentos de emergencia, de apertura, son a causa de que el pueblo no puede captar el plan de Dios para ese tiempo y necesita un estado de emergencia, porque la fe capta mucho cuando está en un estado de emergencia el pueblo. Ahora él dice, pero qué bueno sería si la gente pudieran captar la cosa sin un estado de emergencia, sin un momento de apertura. Ahora yo creo que ese es un grande privilegio para toda persona que pueda captar el plan de Dios, ver el plan de Dios para el tiempo en que uno vive sin necesidad de un estado de emergencia, sin necesidad de una apertura. Realmente son personas bienaventuradas los que puedan, sin necesidad de una apertura, ver el plan de Dios para el tiempo en que viven. El tiempo es ya cumplido, es el tema de esta noche. Ahora veamos, ya vimos en el tiempo en que apareció Juan el Bautista y que apareció Jesús, conforme a la profecía de Daniel, el tiempo ya estaba cumplido y había llegado el tiempo para Dios entonces cumplir lo que Él prometió que acontecería en la semana 70 de Daniel, en la primera parte de la semana 70. Ahora vean ustedes que pocos pudieron ver lo que Dios estaba cumpliendo. Siempre encontramos que son muchos los llamados, pero que son pocos los escogidos. Por lo tanto, sabemos que los escogidos serán siempre los que verán el plan de Dios en el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios, en el tiempo en que Dios cumple lo que Él prometió. Ahora ven ustedes también que siempre que Dios cumple lo que Él prometió en ese tiempo, eso que Él está cumpliendo viene a ser para la gente y para todas las religiones existentes, viene a ser algo extraño, algo raro, y es conceptuado como algo que no es de Dios, aunque sí es de Dios y Dios lo está respaldando. ¿Y por qué motivo es que es conceptuado de esa manera? ¿Y por qué motivo es que es rechazado por las religiones que existen en ese tiempo, aunque lo están esperando? Y cuando Dios lo cumple no lo pueden ver y no lo pueden recibir. Y entonces comienzan a hablar mal en contra de eso que Dios está haciendo y dicen que no es de Dios, sino que ese es el diablo. Les voy a leer lo que el cuarto Elías dice, la causa por lo cual no puede recibirlo y entonces lo rechazan. Déjenme tener todo esto aquí. La causa es la misma causa siempre y es una causa muy sencilla, pero que significa mucho para todo ser humano. La causa por la cual es rechazado lo que Dios hace en el tiempo del cumplimiento para las promesas de Dios es la siguiente. El Mesías mismo, parado allí en la presencia de aquella congregación, leyendo una porción de la Biblia tocante a sí mismo y luego diciendo
hoy se ha cumplido esta escritura. Sin embargo, no lo pudieron captar. Qué grande tragedia sería eso. Pero así sucedió. Y así ha sucedido muchas veces. ¿Cómo pudo suceder? Fue desde luego, como siempre, por causa de creer la interpretación humana de la palabra. Esa fue la causa. Las personas que no lo pudieron captar y lo rechazaron, la causa fue que ellos tenían una enseñanza intelectual humana que le habían dado los líderes religiosos de aquel tiempo tocante a las promesas que Dios había hecho con relación al Mesías. Y cuando el tiempo fue cumplido y Dios se movió a escena y cumplió lo que él había prometido, el cumplimiento de la promesa de Dios fue muy diferente a la interpretación que le habían dado los líderes religiosos. Por tal motivo, entonces, los líderes religiosos y el pueblo religioso estaba esperando la venida del Mesías, sí, la estaba esperando, pero a la manera de la interpretación humana que le habían dado para aquel tiempo. Por lo tanto, entonces podemos ver que ellos esperaban el Mesías de una manera y les vino de una forma que ellos no habían recibido o no habían sido enseñados de que vendría de esa manera. ¿Por qué? Es porque los líderes religiosos de aquel tiempo, como los líderes religiosos de este siglo XX, toman la palabra de Dios y lo ligan todo, lo mezclan todo, y por no tener una revelación de parte de Dios con relación a lo que Dios dice en su palabra, entonces le dan su propia interpretación y ahí fallan, porque Dios es su propio intérprete. Dios no necesita ningún hombre para interpretar su palabra. Y aunque usted haya encontrado en los mensajes del hermano Branham y a través de toda la escritura que los que interpretan la palabra de Dios son los profetas de Dios, pero eso no quiere decir que ellos como seres humanos, como hombres, interpreten la palabra, sino que Dios a través de ellos nos trae la correcta interpretación. Y Dios en ellos cumple lo que Él ha prometido para el tiempo en que ellos viven. Por tal razón entonces no son ellos, sino que es Dios a través de ellos cumpliendo sus promesas y hablando otras promesas que hay por delante. O sea que toda palabra que venga de parte de Dios, toda promesa, toda interpretación, toda revelación, Dios tiene un orden para traerla. Es Dios el que la trae, pero la trae a través de un ser humano. Así encontramos toda la Biblia, que esta es la palabra de Dios, pero esta palabra de Dios ha sido traída por Dios a través de seres humanos. Porque los santos profetas que hablaron la palabra de Dios, la hablaron por inspiración divina. Por lo tanto, era el Espíritu de Cristo hablando a través de ellos. Y dice que preanunciaba los sufrimientos que el Mesías habría de padecer y también las glorias después de esa. Después de su sufrimiento, las glorias que habría de tener. Y todo eso era el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, y eso es lo que siempre ha sido. Ahora usted puede ver que toda revelación tiene que venir a través de profetas, y no es revelación de Dios. Ahí usted puede ver entonces que toda promesa que Dios haya hecho a su pueblo, de Él revelarle algo a su pueblo, ya entonces tenemos la clave de cómo Dios ha de cumplir esa promesa. Pero ¿qué sucede? En todos los tiempos encontramos que siempre que Dios tiene algo para hacer o está haciendo algo, se levantan aquellos como
en el tiempo de Moisés que dicen, pero todo el pueblo es santo y todos los demás ministros, a todos los demás ministros también Dios le habla. Pero la Escritura sigue diciendo, pero no hará nada el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, Dios no tiene ninguna otra clase de persona al cual Él le revelarle su secreto. Por lo tanto, si lo que el pueblo está esperando es algo que Dios ha de revelarle, entonces el pueblo sabe en qué forma vendrá esa revelación que Dios le ha prometido. Por ejemplo, tenemos aquí en el mensaje titulado Fe Perfecta, en la página 13 en español, debe ver Fe Perfecta, bueno, es el lugar donde he dicho, la novia está esperando la fe para el rapto. Y fe es revelación. Porque usted no puede tener fe sin que sea una revelación. Por lo tanto, entonces, nos ha dicho que la verdadera novia está esperando la fe para el rapto. Ahora ve usted que no es cualquier clase de fe lo que ella espera, sino la fe para el rapto. Y si es la fe para el rapto, entonces tenemos que entender que si fe es revelación, y si la novia lo que está esperando es la fe, la revelación para el rapto, entonces Dios ha de darle la fe, la revelación para el rapto a la novia. Creo que sea así en el mensaje Fe Perfecta. Si no es ahí, pues en el mensaje titulado El rapto, página 13. Ahí usted lo puede encontrar. Usted puede ver que fe es revelación. Usted puede ver entonces que toda revelación tiene que venir de la manera que Dios ha establecido, porque si no viene de la manera que Dios ha establecido, entonces la manera que Dios había establecido, pues le sirvió hasta cierto tiempo y hasta cierta ocasión, pero de ahí en adelante no le sirve. Entonces Dios tendría que buscar otra forma. Pero como Dios obró la primera vez, Él sigue obrando siempre. Porque Dios es inmutable, y si es inmutable, entonces no puede cambiar. Por lo tanto, Dios hace las cosas bien desde el principio. Dios establece sus cosas como deben de ser, y luego sigue trabajando en ellas hasta que el pueblo llegue a la total perfección. Y todo Dios lo hace para el bien nuestro, para el beneficio nuestro, para Él llevarnos hacia Él. Por tal razón, entonces, podemos ver todas estas cositas que están en la palabra de Dios, que son promesas de Dios y que Dios tiene que cumplir en este tiempo presente, en este siglo en que vivimos. Dios ha prometido darnos estas bendiciones y el tiempo es ya cumplido. Por lo tanto, cuando el tiempo es ya cumplido, entonces es el tiempo de Dios hacer las cosas que Él ha prometido. Ahora veamos por un momentito, vayamos al pasado, porque todas las cosas que Dios hace, ya en el pasado, ya Dios las hizo. Porque no hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que Dios ha de hacer, ya Él lo hizo en el pasado, como decía Salomón. Por lo tanto, lo que Él hace es que restaura lo que pasó. Así podemos ver entonces que la historia del pasado es algo grande y maravilloso para nosotros, porque podemos ver en la historia del pasado que la realidad del presente vivida en carne humana en nosotros.
Por lo tanto, entonces, fíjese, usted entonces no tiene ningún problema en saber lo que usted hubiera hecho en el tiempo de Enoc, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Elías, en el tiempo de Eliseo, en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de cada uno de los 7 mensajeros. Usted hubiera hecho lo mismo que hace hoy en día. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que usted es, usted actúa. Y solamente hay 3 clases de personas sobre la tierra: creyentes manufacturados e incrédulos, y usted está en uno de esos 3 grupos. Cada grupo es identificado por la actitud asumida frente a el cumplimiento de la promesa de Dios para el tiempo en que esa persona está viviendo. Usted hubiera sido identificado en la historia del pasado con el grupo que actúa o actuó como usted actúa en este tiempo. Así es que si usted es creyente en este tiempo, usted hubiera sido creyente en cualquiera de las edades del pasado, en cualquiera de las dispensaciones pasadas, usted hubiera sido un creyente. Porque un creyente es la palabra de Dios. Un creyente es un atributo de Dios. Y los atributos de Dios son la palabra de Dios expresada, son el pensamiento de Dios expresado. Cuando están expresados, pues ya son la palabra. Así es que usted es un atributo de Dios expresado en carne humana. Así es que usted ya sabe lo que usted hubiera sido en los tiempos pasados. Así es que no importaba los problemas que hubiera ido allá. Allá hubieron creyentes, y si usted hubiera estado allá, usted hubiera sido uno de esos. ¿Por qué? Porque allá en el pasado usted y yo teníamos una representación. Los creyentes del pasado nos representaron a nosotros. Por eso es que el hermano Branham, en ese mensaje del poderoso Dios revelado, me parece que en ese mensaje él comienza a hablar y él dice: yo estaba allá cuando Moisés estaba allá con Noé, y sigue hablando. ¿Por qué? Nosotros también estábamos allá. ¿Por qué? Porque nosotros somos creyentes, siempre hemos sido creyentes, y nosotros estuvimos representados allá en el grupo de creyentes de aquel tiempo. Pero también hubieron otros allá. Los incrédulos de este tiempo y los creyentes manufacturados de este tiempo también estaban allá. Aunque ellos no se vean, cuando usted ve a Datán y a Coré y a los que le siguieron, usted está viendo allá los creyentes manufacturados. Los de este tiempo usted los ve allá. Ellos son el tipo y la figura de los de acá. Así es que tan malos unos como los otros, tan intelectuales unos como los otros. Ellos más bien decían que creían, pero no creían. Era más bien una creencia intelectual, pero ellos no tenían la revelación divina. Por lo tanto, por eso usted los puede ver, que decían que creían y después se ponían en contra ¿de qué? Del mismo plan de Dios. Por eso el hermano Branham dice que esos son las personas más que más daño hacen, son los más peligrosos, porque son los que casi engañan a los verdaderos escogidos. Y principalmente sus líderes, pues son como los líderes del tiempo pasado que tuvieron los creyentes manufacturados de aquellos tiempos. Así es que vean ustedes, cuando el tiempo se cumplió, en el tiempo allá de la liberación para el pueblo de Israel, Dios le había dicho a Abraham, le había dicho: tu simiente ha de ser cautiva
allá en tierra de Egipto, en tierra gentil, su simiente ha de ser cautiva allí por 400 años, en una tierra ajena, en medio de un pueblo que no es el pueblo hebreo. Pero después de los 400 años, al cumplirse los 400 años, yo he de libertarlos. Ellos han de salir libres y la nación que los ha tenido a ellos oprimidos y en cautiverio, a ellos yo los voy a castigar. Así es que quiero leerle aquí la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dice en el capítulo 15 del Génesis, verso 12 en adelante, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Bueno, aquí usted puede ver que Dios tiene un orden, Dios tiene un plan. Y fíjese, la descendencia de Abraham, ¿dónde estaba? La descendencia de Abraham todavía estaba en sus lomos, porque todavía era Abraham. Todavía el cambio de nombre no lo había tenido, todavía su descendencia estaba en sus lomos. Y Dios le dice, hablando de la descendencia que estaba en sus lomos, que iba a ser cautiva allá, esclavizada por 400 años en una tierra ajena, lo cual fue Egipto. Y encontramos que luego de los 400 años Dios los habría de libertar en la cuarta generación. Ese sería el tiempo en el tiempo en que el pueblo de Israel regresaría a su tierra. Sería la cuarta generación, sería el tiempo del éxodo, sería el tiempo del regreso, sería el tiempo de regresar a su tierra. Por lo tanto, fíjese, en la primera, segunda y tercera generación Dios no hizo dejó que el pueblo estuviera allí esclavizado, pero Dios había hecho una promesa. Por lo tanto, aunque parezca que Dios se olvida de lo que Él ha prometido, aunque parezca a muchas personas que el tiempo se hace largo, no es eso, sino que Dios cumple su promesa en el tiempo que Él ha asignado. Ahora, cuando el tiempo ha sido cumplido, entonces cuando el tiempo se ha cumplido, entonces ahí es que hay que actuar rápidamente. El pueblo tiene que actuar rápidamente, porque de otra manera, el tiempo ya estando cumplido, el pueblo no recibe las bendiciones que Dios tiene para darle en ese tiempo. Ahora ven ustedes que Dios le dijo a Abraham que era a los 400 años que sería libertado Israel. Ahora ustedes podrán notar que cuando llegó ese tiempo, fíjense, faltaban algunos años. Cuando faltaban ya algunos años para cumplirse los 40 años, ¿qué sucedió? Ya en el año, vamos a buscar más o menos la fecha, ya en el año 60, o en el año 60, en el año 70, por allí, o 60, ya por allí estaba un hombre naciendo, nació allá Moisés, luego acá para la segunda dispensación nació Jesús, se sabe. Ahora vamos a ver a Moisés.
por allá por el año 360 del cautiverio del pueblo de Israel. ¿Ves? Ya llevaban 360 años por ahí, y allí nació Moisés. Luego, pasados unos 30 años, ya Moisés estaba grande, y por allá por el año 390 de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, allí estaba ya Moisés grande, de unos 30 años de edad, ya listo y preparado para el ministerio. Y cuando apareció, ya él sabía que él era el hombre. Su madre le había enseñado todas las escrituras con relación a la liberación de Israel y con relación al tiempo en que la liberación de Israel debía de ocurrir. Y entonces él sabía la manera en que él había nacido, la manera milagrosa en que él había nacido, sabía todos los problemas que habían para ese tiempo, pero que él pudo escapar para ese tiempo, porque Dios dirigió las cosas de tal manera que, así como Dios hizo con Jesús, que lo sacó de las manos del enemigo y lo llevó para Egipto, Dios entonces sacó a Moisés del medio de Israel, porque corría peligro ahí, y lo llevó ¿a dónde? A la casa de Faraón, y se crió allá como si hubiera sido un gentil, pero la revelación que él estaba recibiendo, la enseñanza que él estaba recibiendo, eso era de su pueblo. Aunque aprendió también la ciencia de los egipcios, él estaba recibiendo a través de su madre la enseñanza bíblica con relación al plan de Dios para este tiempo. Estaba recibiendo las enseñanzas proféticas de lo que Dios estaría haciendo para ese tiempo. Y ahora ven ustedes que al cumplirse los 400 años, pues Moisés tendría, ¿cuántos? Él tendría también, ¿cuántos años? Él tendría también 40 años. Así es que él nació en una fecha correcta, conforme al plan de Dios. Así es que él sabía todo eso. Y entonces, bueno, él salió a libertar a su pueblo y comenzando, el pueblo no lo recibió. Bueno, él hubiera tenido un gran ministerio, quizás hubiera tenido unos 10 años de ministerio, un poderoso ministerio quizás de 10 años, hasta que llegara el año 400, y cuando llegara, era la salida. Así es que hubiera sido algo tremendo, un ministerio de 10 años, por lo menos quizás, 10 años, pero el pueblo de Israel no entendió, no comprendió, y lo rechazaron, querían entregarlo a Faraón, para que entonces Faraón hiciera ya lo que Faraón hacía, que era matarlo por haber matado a un egipcio, y al saberse que eran hebreos, que Moisés era un hebreo, imagínense, entonces Dios tuvo que sacarlo de Egipto y llevarlo hacia otro lugar. ¿Y saben ustedes lo que sucedió? Moisés tuvo que estar fuera de su pueblo por 40 años. Aquella generación que lo rechazó, aquella generación tuvo que terminar para luego después Moisés aparecer nuevamente en otra ocasión. ¿Ves? Ya habían pasado 40 años, y cuando luego apareció, al cumplirse el tiempo de Dios, entonces ya aquellos que le habían rechazado ya parece que no estaban por allí. Y entonces Dios comenzó nuevamente a obrar. Nos dice el cuarto día que la salida del pueblo de Israel de Egipto se atrasó por 40 años,
por causa del pueblo, pero no por causa de Dios, y tampoco por causa de Moisés, sino por causa del pueblo que no estaba preparado, no estaba en condiciones para el éxodo, porque para poder salir en el éxodo tenían que recibir el instrumento que Dios estaba usando, y lo rechazaron. Al rechazar el instrumento, rechazaron todo el plan de Dios, rechazaron todas las bendiciones de Dios, porque es que el que rechaza, el que recibe un profeta en nombre de profeta, el beneficio de ese profeta recibe todo lo que Dios tiene ordenado, tiene predestinado que Dios hará, y todas las bendiciones que Dios dará a su pueblo. Para ese tiempo Dios las da y las trae a través del ministerio de ese profeta. El que lo recibe todas las bendiciones que Dios dará para ese tiempo. Todo lo que Dios ha prometido para su pueblo para ese tiempo, la recibe al recibir el instrumento que Dios envía. Pero cuando he rechazado el instrumento, se ha rechazado todas las promesas que Dios ha hecho para ese tiempo en que se está viviendo. Así que vean ustedes cómo la gente puede aceptar y recibir todas las bendiciones que Dios tiene para el tiempo, y también como muchas personas pueden rechazar todas las bendiciones que Dios tiene para el tiempo, y muchas personas no se dan cuenta en dónde es el error, dónde es el lugar donde cometieron el error. Ahora, ¿cuántos hebreos se levantarían en aquel tiempo cuando llegaron los 400 años de esclavitud del pueblo de Israel? ¿Y cuántos se levantarían y dirían, bueno, qué pasa que Dios no nos liberta? Y Dios dijo, 400 años serán ustedes cautivos. Cuando estábamos en los lomos de nuestro padre Abraham, él dijo que eran 400 años. Pero ¿y qué pasa que ya llegó el año 400 y nada acontece? Y pasó el año 400 y llegó el 401 y nada acontecía, el 402 y nada acontecía, el 403 de cautiverio y nada acontecía. Es que ellos estaban esperando una cosa de una manera, y Dios ya la había comenzado a mover de la manera que la había prometido a través de un instrumento, porque Dios obra siempre a través de un instrumento. Y cuando se levantó, que faltaban 10 años para cumplirse los 400 años, lo rechazaron. Si no lo hubieran rechazado, entonces ¿qué hubiera sucedido? Cuando llegaban los 400 años, ya ellos conocían su mensajero, conocían bien el mensaje, tendrían todo lo que necesitaban, porque Dios al mensajero lo preparaba en 5 minutos. Por lo tanto, dice el cuarto Elías que el mensajero estaba allí listo, y estaba en el sitio que tenía que estar. Y estaba listo sabiendo quién él era y cuál era la obra que había para él. Pero el pueblo no lo reconoció. Imagínese, entonces tuvo que irse lejos, y por allá se quedó por muchos años. Unos 40 años estuvo por allá, pero después de los 40 años, al cumplirse los 40 años allá, Dios descendió, lo atrajo, usted sabe, lo tuvo por allá. Entonces le sacó toda la sabiduría gentil, toda la sabiduría que había recibido allá en medio del pueblo egipcio, lo puso como pastor de ovejas, con una vara, con un callado en su mano, pastoreando ovejas. ¿Por qué? Porque ese era el pastor de unos 2 o 3 millones de ovejas que Dios tenía en Egipto, que las habría de sacar de Egipto. Y Dios estuvo dándole un entrenamiento allá por 40 años con una vara, y ya a los 40 años pues Dios comenzó a obrar para que él estuviera por allá
por el Sinaí, pastoreando las ovejas, y cuando estaba por allá, pues Dios comenzó a llamarle la atención a su profeta, a su instrumento en el cual él habría de estar velado en ternura. Comenzó a llamarle la atención, ¿cómo? Apareciéndole en la cima de la montaña, en un árbol, y le apareció allá en forma de luz, el final de fuego allí, y él miraba, y veía esa gran visión, y subió para averiguar. Usted sabe que son bastante averiguados los profetas, averiguados en las cosas espirituales. Bueno, él vio que el árbol la ardía, pero que no se quemaba. Así que no era un fuego corriente. Él subió para ver, y cuando subió, se tropezó con el que lo había predestinado para ser el libertador de Israel. Allá arriba tuvo una gran experiencia, y cuando bajó, imagínense, sus ovejas también estaban viendo todo esto. Él llevó sus ovejas a ese monte a comerla ahí también. Bueno, y él supo que tenía que regresar para el lugar de donde había salido. Imagínense, Moisés, pues, que había ido de allá por 40 años, imagínense cómo se sentiría él. Pero Dios siempre obra de cierta manera para hacer cumplir su palabra. Y aquí lo vemos ahora con la comisión de ir a libertar a Israel. Ya habían pasado 400 años y la liberación de Israel todavía no había sido efectuada a causa de que el libertador estaba entre los gentiles. Ahora, fíjese, Moisés regresó con su esposa, sus 2 niños, en un burrito, y allí se presentó a los líderes nuevamente, y en esta ocasión sí que el pueblo estaba clamando. Era que en la primera ocasión el pueblo no estaba clamando por el cumplimiento de la promesa de Dios. Y por eso cuando Dios la cumplió, porque el cumplimiento de la promesa de Dios de la liberación estaba en el hombre. Pero en esta ocasión, pues la cosa se le puso bien apretada al pueblo de Israel. Y Dios permitió que en esos últimos años el pueblo de Israel comenzara a sufrir más fuertemente el rigor de la esclavitud, de tal manera que comenzaron a clamar, y al ver la fecha, bueno, pero Dios le dijo a nuestro padre Abraham que eran 400 años, ya llevamos 405, y seguían pasando los años, bueno, ya llevamos 410, pero ¿qué ha pasado? Ya cuando llevaban 420 o 425, ya la situación estaba bien delicada en medio del pueblo de Israel, y realmente deseaban un libertador. Porque Dios envía a su pueblo lo que Él le ha prometido cuando ellos anhelan que Dios cumpla lo que Él ha prometido. Pero entonces Dios envía a Moisés, y ya ustedes saben la historia de todo lo que sucedió allá, y luego salen de Egipto con 30 años de retraso. Para Dios no hay retraso, porque para Dios no hay tiempo. Dios es eterno y Él habita en la eternidad. Este asunto de los días, semanas, meses y años, esto más bien es para nosotros, pero para Dios todo es eternidad. Así es que Dios se movió entonces la escena para cumplir su promesa. Ahora también para usted, cuando usted entra en eternidad, usted tiene que entender lo que sucede con usted. Ahora fíjese, aquí en Éxodo capítulo 12, verso 40, nos dice la Escritura: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años,
en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Y pasados los 430 años, pasados los 430 años. Ahora ven ustedes que luego de pasar los 430 años, ahí en el año 430 años al concluir, ahí fue que salió el pueblo de Israel. Ahora pudieron haber salido en el año 400 si hubieran tenido 30 años menos y hubieran evitado muchos problemas también por el desierto. Miren ustedes, el hecho se atrasó por 40 años. El pueblo de Israel se atrasó. ¿Por qué? Porque rechazaron a su libertador. Ahora encontramos que estuvieron 40 años apartados de la promesa de Dios, estando ya para ellos efectiva, y la podían alcanzar porque estaba entre ellos. Pero ellos estuvieron 400 años apartados, porque estuvieron, 40 años apartados porque estuvieron rechazando el cumplimiento de la promesa cuando se les presentó en carne humana. Y entonces tuvieron que estar 40 años más en el desierto dando vueltas. ¿Cierto? Así es que podemos ver que pasados 40 años de ser rechazados, entraron, o sea, salieron en el éxodo. Y luego pasaron 40 años en el desierto, y luego de pasar 40 años, entonces entraron a la tierra prometida. Les tomó unos 5 años, después de los 40 años en el desierto, les tomó 5 años para conquistar toda la tierra que Dios les había dado. Ahora, fíjese, hermano Branham también hace relación de los 40 años en el desierto, hace relación con 40 años de la iglesia gentil, viajando desde el 33 hasta, ¿qué fecha? En el 73, es que se cumplieron los 40 años. Pero durante todo ese tiempo, el pueblo de Israel allá no pudo entrar a la tierra prometida. Pero después, en 5 años, pudieron entrar. O sea, en un tiempo más corto, pudieron entrar. Porque ya entonces, ya se estaba, ¿qué? Ya se estaba 40 años en una generación. Así es que usted puede ver que lo que uno no logra en una generación tiene entonces que esperar a la otra. Entonces, Dios tiene un orden, y Dios es el que sabe cómo hacer las cosas. Así es que usted puede ver también que todas estas cosas son cumplidas también en lo espiritual, y cuando Dios las cumple en lo espiritual, entonces todo esto corresponde para un pueblo que está viviendo una etapa espiritual, y cosas espirituales son las que ocurren en medio de ese pueblo. Fíjese, Israel salió de Egipto, pero su corazón se quedó en Egipto. Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel. Así es como decir lo que dicen que salieron de la Odisea y la Odisea no ha salido de ellos, es la misma cosa. Es como decir los de la edad luterana, que pudieron haber salido de la edad anterior, pero la edad anterior no salió de muchos de ellos. Porque es que no se puede llevarlo de una edad a otra edad, no se puede llevarlo de una dispensación a otra dispensación. Más bien hay que tomarlo y usarlo como tipo y figura. Ahora ven ustedes que el pueblo de Israel en esos 40 años mostraba con sus hechos que no había salido de Egipto, no había salido de su corazón. Por eso, como no había salido de su corazón, entonces querían mirar
hacia Egipto porque no les gustaba la manera en que Dios estaba obrando, y como no les gustaba, y habían otros líderes que a la vista del pueblo eran mejores que el líder que Dios había escogido. Fíjate, desde que se presenta Moisés, desde que nace Moisés, está teniendo problemas. Lo están buscando para matarlo cuando nace. A los 2 años empezaron a matar a todos los niños, y si Dios no lo lleva para otro lugar, lo matan también. Luego, cuando ya está grande, de los 30 años, también le quieren matar, se tiene que ir huyendo. Y luego, cuando regresa, que ya está en el ministerio, trayendo la palabra, entonces los que lo quieren matar son su propio pueblo. Dice que por 10 veces, y lo iban a apedrear, trataron de apedrearlo por 10 veces. Así es que el pueblo de Israel es un pueblo que tiene muchas promesas, pero también es un pueblo que no tiene de qué gloriarse en cuanto a su comportamiento con los profetas de Dios. Al igual que las edades de la iglesia, así ha sucedido también en las edades de la iglesia, que cada vez cuando Dios ha enviado un mensajero, la edad que está terminando o que ha terminado, entonces lo rechazan, y al rechazarlo, entonces Dios saca de ahí a sus escogidos para comenzar una nueva edad. Encontramos que cuando Dios saca, cuando termina el tiempo de una edad o una dispensación o un pueblo, cuando termina, entonces Dios de ahí saca a su pueblo, y ¿qué sucede? Entonces viene juicio para esa edad o para esa dispensación o para ese pueblo que ya su tiempo se le ha cumplido. Esto nos trae a la memoria las palabras de Jesús, que dijo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles fuese cumplido. Y en esta noche estamos hablando sobre el tiempo es ya cumplido. El tiempo de los gentiles es ya cumplido. Por eso es que la liberación para el pueblo de Dios, los escogidos que han de ser transformados, y también para la liberación de los judíos, de 144,000, y para toda persona que vaya a entrar en esa liberación, en ese éxodo, el tiempo ha sido cumplido, y en ese tiempo es el tiempo para todo aquel que quiera entrar en ese éxodo, para que todo aquel que quiera ser libertado pueda ser libertado, porque es el tiempo de la liberación, es el tiempo del año del jubileo. O sea, el año del jubileo representa este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora recuerden que cuando Israel salió de Egipto, no todos los que salieron eran hebreos. Dice que con él salió una multitud grande de gentiles que habían ido a Egipto, y salieron todos ellos cuando vieron las cosas que Dios estaba haciendo, y ellos pudieron seguir en ese éxodo. Por lo tanto, en este éxodo en el cual nosotros estamos, en este éxodo es para llegar a la tierra prometida. No hemos salido para quedarnos en medio del desierto, sino que hemos salido para llegar a la tierra prometida. Por lo tanto, encontramos que los que llegaron allá a la tierra prometida, de los que salieron, fueron los verdaderos creyentes. Los manufacturados que habían salido de Egipto, y los incrédulos, ninguno de ellos llegó a la tierra prometida, solamente los creyentes verdaderos. Los 40 años aquellos fueron para que los creyentes manufacturados desaparecieran. Los que habían salido de la tierra, de esos no quedó ninguno. ¿Y eso en cuántos años? En 40 años. 40 años es una generación. Por lo tanto, ese lapso de tiempo hubo, ¿para qué? Para que los que no tenían que entrar, pues murieran. Ahora recuerde que hay muerte literal y hay muerte espiritual también.
La muerte espiritual es más mala que la muerte literal. Por lo tanto, encontramos que en este éxodo y en ese lapso de tiempo de 40 años, desde el 33 hasta el 73, ha sido un tiempo muy importante para que todos aquellos que salieron, pero que no eran creyentes verdaderos, mostrasen sus colores durante todo ese tiempo y se identificasen conforme a lo que ellos son. O sea que sus hechos, sus obras, los identifican como ellos son. También ha sido un tiempo muy grande y glorioso para los verdaderos creyentes, para identificarse con la palabra y caminar adelante con la palabra en cada paso del plan de Dios. Muchos han tenido muchas interpretaciones diferentes en este tiempo, pero la interpretación correcta de lo que Dios dice en su palabra es el cumplimiento de ella. Y el cumplimiento de ella es aquello que hace que el verdadero creyente se identifique como verdadero creyente poniéndose al lado del cumplimiento de la palabra. Y también hace que los creyentes manufacturados, que dicen que creen lo que Dios ha prometido, cuando se cumple, entonces lo rechazan. Y eso los identifica como creyentes manufacturados. También el incrédulo, bueno, ese no cree nada, por lo tanto que ese es el problema. Ahora fíjense, Dios ha dicho en su palabra que Él viene en su segunda venida en un caballo blanco. Y también dice que viene en las nubes. Muchas personas entonces no pueden explicarse, bueno, o es en un caballo blanco o es en las nubes. Todos esos son los símbolos de lo que Él hará y de lo que Él estará cumpliendo en el tiempo en que Él cumpla su segunda venida. Encontramos que esas son promesas, por lo tanto el cumplimiento de ellas es la interpretación de esas promesas. Y cuando el tiempo es cumplido, entonces es que Dios efectúa lo que Él ha prometido. Muchas personas a través de la historia bíblica hemos visto que han tomado parte de la palabra para interpretarla y con eso hacer que un grupo de personas le sigan, pero han dejado el resto de la palabra a un lado y han tomado una porción de la palabra y le han dado su propia interpretación. ¿Y qué sucede con eso? Que cuando Dios cumpla eso mismo que ellos dicen que creen, y ellos lo que han hecho es una doctrina de esta promesa, han hecho una doctrina a través de su propia interpretación, y si Dios no cumple eso de la manera que ellos han interpretado, ellos no lo aceptarán. Pero Dios no tiene que ver con la interpretación que la gente le den a las promesas que Dios ha hecho. Cuando el tiempo es cumplido, entonces Dios cumple lo que Él ha prometido, y ahí es que se sabe quién es quién. Ahí se hay que ver el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. Pero, como ya les dije, muchas personas toman alguna de las promesas para darle su propia interpretación y así tener un grupo que le siga, y de esa manera lo que hacen es dividir al pueblo, lo que hacen es sembrar discrepancias, porque ellos son simiente de discrepancia. Porque por el fruto que dan de discrepancia, por ese fruto son identificados como simiente de discrepancia. Como lo era Datán y Coré, como lo era Judas Iscariote,
y como lo eran todos aquellos que se levantaron contra los mensajeros que Dios tuvo en cada una de las edades pasadas. Ahora veamos el cumplimiento de esto que dice aquí, que Él viene en un caballo blanco, y también nos dice que Él viene en una nube blanca. Vamos a leer en el mensaje titulado Simiente de Discrepancia, página 17, y aquí encontraremos algo que nos he hablado, y lo examinaremos a través de otros mensajes, y veremos la revelación de parte de Dios de lo que es el cumplimiento de estas promesas. Y nos encontramos hoy que nuestras así llamadas iglesias, aún los pentecostales, salimos, no podíamos ser satisfechos. Tuvimos que formar nuestros propios grupos, todo vino, tuvimos que tener esto, tuvimos que tener lo otro, tuvimos que tener otro grupo, y un individuo se levanta y dice, viene en una nube blanca. Otro dice, él viene en un caballo blanco. Bien, haremos dos grupos. Vean que es sembrando discrepancia. Cuando Él venga, lo que hacen es sembrando discrepancia. Pero lo he dicho, cuando Él venga, sea como sea, Él interpretará su propia palabra cuando Él venga. Esperemos hasta ese tiempo. Bueno, ahí entonces usted sabe que la interpretación de lo que significa venir en una nube blanca y lo que significa venir en un caballo blanco, la interpretación de eso será en su venida. Él nos dirá lo que eso significa. Viene en un caballo blanco. Bueno, ¿qué es eso? Muchos esperan un caballo blanco literal. Bueno, eso también he oído decir que esperan los mahometanos, me parece que esperan que Mahoma regrese y tome un caballo blanco y aparezca un caballo blanco. Bueno, también hay muchas personas creyentes en la Biblia y piensan que Él viene en un caballo blanco literal y viene cabalgando un caballo blanco literal, pero no entienden lo que significa venir en un caballo blanco, porque esos son los símbolos de lo que Dios ha de hacer. Bueno, viene en un caballo blanco, ¿y qué es eso? Vamos a ver qué es eso, el cual Elías nos dice lo que significa venir en un caballo blanco. En la página 256 del libro de los sellos nos dice el cuarto día, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Ahí está la interpretación de lo que es venir en un caballo blanco. Viene cabalgando sobre qué? Sobre la palabra pura. Así es que ustedes pueden ver que es algo más sencillo de lo que cualquier persona se puede imaginar. Viene sobre una nube blanca. Bueno, si viene sobre una nube blanca, y eso será, como fue visto allá, en el monte de la transfiguración. Entonces tenemos que ver lo que significa eso, para que así podamos recibir el beneficio cuando Dios cumpla esa promesa que Él ha hecho en su palabra. Déjenme buscar por aquí lo que nos es dicho con relación a esta promesa del venir, en
sobre una nube blanca, nos es enseñado que Él y resucitó por la mañana. Encontramos que en la mañana fue que Él se levantó. Por tal razón, entonces, usted puede ver que así como Jesucristo resucitó domingo, el cuerpo de Jesucristo, la novia que ha partido, que ha dormido a través de las edades de la iglesia, de las 7 edades, el día de resurrección para ellos es el domingo espiritual, que es la edad de la piedra angular, porque domingo representa eternidad. Por eso Jesús resucitó domingo, resucitó un día que representa eternidad. Por eso Él entró a eternidad y siguió caminando. Por eso después que resucitó, ya ustedes pueden ver que les dio un adiós, un hasta luego. Siguió caminando. ¿Por qué? Porque Él se levantó el día domingo, y así también eso representa que es en un domingo espiritual, en un día especial, que los muertos en Cristo se tienen que levantar. Es en ese día en especial que la trompeta de Dios sonará, y eso significa que para el tiempo humano, eso es un lapso de tiempo, o sea, es ahí, porque una I representa tiempo, ¿sí? Entonces es una conjunción, por lo tanto representa un lapso de tiempo. Primero tiene que ser tocada la trompeta y después es la resurrección. Por lo tanto la trompeta tiene que sonar, y si la trompeta viene sonido incierto, ¿cómo se percibirán para la batalla? Porque siempre que hay una trompeta sonando, una batalla espiritual tiene que lucharse, tiene que pelearse. Un sello se abre, entonces todo eso va unido, y también una plaga tiene que caer. Así es que todo eso va unido a estas cosas que nosotros estamos experimentando en este tiempo. Estamos esperando nuestra transformación, y estamos también esperando por los santos de las edades pasadas que regresen, cada mensajero con su grupo, para así encontrarse con el grupo que se metió a una edad eterna, y como se metió en una edad eterna, no son luteranos. Si fueran luteranos, entonces tenían que morir. Si fueran wesleyanos o pentecostales, tenían que morir. La única forma para tomar la promesa que Dios ha hecho, que Él ha dicho que no todos dormirán, para uno tomar esa promesa y uno ser parte de ese grupo que no ha de dormir, sino que será transformado, la única forma es entrar a la edad que tiene esa promesa, que es la edad de la piedra angular, que tiene la promesa de ser transformado, y todo escogido que se mete dentro de esa edad, entonces tiene esa promesa. Por lo tanto, nosotros no estamos esperando morir, sino ser transformados, aunque no le tenemos miedo a la muerte, no le tenemos temor a la muerte. ¿Por qué? Porque ese es, como dice el hermano Branham, es un espantapájaros, Más bien la gente le tiene miedo, pero para un escogido, lo que hay detrás de eso, después que los santos de Dios parten, los que parten, ellos se encuentran en un paraíso, se encuentran gozándose allá en la sexta dimensión. Pero los que queden vivos van a ser transformados, y entonces ellos regresan hacia acá. Vea usted, ellos han estado orando por su regreso hacia acá. Así es que nosotros, pues, ¿para qué desear morir? ¿Para qué desear partir nosotros, dormir?
si después que uno está allá desea volver para acá? Eso es lo que nos es dicho, que le fue añadido incienso a las oraciones de los santos. Ellos habían orado, estuvieron orando, han estado orando por su regreso nuevamente. Por lo tanto, entonces, deseamos entonces ser transformados, deseamos portarnos bien, deseamos que nuestras vidas delante de Dios y delante de los hombres sean vidas que den testimonio santo, que den un testimonio de que somos los hijos de Dios manifiestos para este tiempo. No deseamos que en nuestras vidas haya algo mal, más bien deseamos con temor y temblor servir a Dios, porque cualquiera que en este tiempo se mete al mensaje y no ama a Dios y no ha recibido el nuevo nacimiento, no ha sido cambiado en su interior, y al entrar y seguir deseando vivir como el mundo, estando acá adentro, ¿qué le sucede? Entonces las cosas que hace son peores que las que hacía antes de estar en el mensaje. Eso usted lo encuentra hablado por el cuarto día en el mensaje titulado ¿Cómo puedo vencer? Cualquier persona que entra al mensaje, que entra a la edad de la piedra angular, esa persona tiene que estar ahí con el deseo de servir a Dios, de vivir una vida agradable delante de Dios. Y el deseo de pecar no puede estar en su corazón. Si desea pecar, y si de lo que desea es vivir una vida mundana, y esa es la clase de vida que estaba viviendo y esa es la clase de vida que sigue viviendo, cada día se corromperá más y será que una mancha en medio del pueblo de Dios. Será entonces una persona que dará motivo para que los de afuera lancen oprobio en contra de los escogidos de este tiempo a causa de la clase de vida que vive tal persona. Encontramos que cada vez que hay un cambio de edad o dispensación, el diablo trata de meterse y trata de ungir a muchas personas para que hagan cosas contrarias a la palabra y que reclamen que ya se pasó de una dispensación, se pasó a otra, y que esas cosas de vivir una vida santa y de vivir conforme a como se enseñaba en el pasado, esa era para aquella edad o aquella dispensación, pero que se está en una nueva edad y que se puede vivir y hacerse cosas que antes eran incorrectas. Bueno, lo que era pecado en una dispensación pasada sigue siendo pecado. Mire, por ejemplo, el adulterio fue pecado allá en el Edén y sigue siendo pecado por todos los tiempos. Así es que cualquiera que adultere, pues eso es pecado. Y eso es fruto de la incredulidad que hay dentro de la persona. Mano Brown dice, si usted cree, usted no adultera, no fuma, no bebe, no hace nada de eso. O sea, esta clase de vida que viven los mundanos no es la clase de vida que vive un hijo de Dios. Y es un creyente, él cree la palabra, y entonces el deseo de esa persona es vivir conforme a esa palabra, y entonces siempre ora a Dios para que Dios sea el que manifieste su vida, la vida divina de Dios, la manifieste a través de esa persona, y entonces Dios viviendo a través de esa persona.
Así es que, fíjense, cada vez que hay un cambio de dispensación, la gente piensa, usted sabe, la gente piensa que, bueno, en esta nueva dispensación podemos hacer muchas cosas, pero los que piensan de esa manera son los que tenían el deseo de hacerla. Desearon pecar y en otra dispensación que estaban, pues, aún teniendo el deseo, se igualdad a causa, usted sabe, a causa de lo que podían decir, pero al cambiar de dispensación, tratan de aprovecharse y tratan de establecer que se pueden hacer ciertas cosas, pero entonces Dios por su palabra los llama a cuenta, y cuando los llama a cuenta por su palabra son descubiertos de que en ellos estaba el deseo de hacer esas cosas, y se aprovecharon del cambio de dispensación para tratar de hacer creer que se podían hacer esas cosas. Así es que fíjese, por ejemplo, usted puede verla ya en el tiempo de Moisés. Mire cómo el pueblo, como Datán y Coré, cómo tomaron al pueblo cuando Moisés estaba en la cima del monte, cómo Datán y Coré tomaron al pueblo a través de sus enseñanzas y lo corrompieron en el pecado, adulterios, fornicaciones, de fiestas y todas esas cosas que están en contra de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo Datán y Coré les enseñarían de que no, que se podían hacer esas cosas, que era permitido hacer esas cosas y que se estaba en un nuevo tiempo? Y cómo también forzaron a Aarón a hacer una imagen, un becerro de oro, y usted puede ver cómo trataron de forzar la situación. Pero cuando Moisés bajó, entonces allí fue descubierto todo aquello y fue mostrado que todo aquello estaba fuera de lugar, y Dios le había hablado ya con relación a eso a Moisés. Y ahora usted puede ver que en la ley estaba escrito que no se adulteraría, y el pueblo estaba como adulterando. Aquellos trataron de aprovecharse para meter al pueblo a adulterio y a todas esas cosas y decirle que eso no era nada. Pero cuando Moisés bajó con la palabra, en la palabra estaba escrito que no era permitido hacerse eso. Luego encontramos, cuando Jesús, encontramos que, bueno, la gente de aquel tiempo pues estaba entrando a una nueva dispensación, estaba siendo introducido una nueva dispensación. ¿Y qué dijo Jesús? Quizás algunos pensarían, bueno, se pueden hacer algunas cositas en esta nueva dispensación, en este nuevo movimiento que está comenzando. Pero Jesús dijo, ¿cómo? Moisés dijo, mas yo digo. Sí, lo que hizo fue que puso la cosa más grande. Así es que la palabra en cada dispensación es engrandecida. Así es que usted puede ver que Dios se va moviendo de dispensación en dispensación y también de edad en edad. Una edad, las edades pertenecen a una dispensación, pero cuando se cambia de dispensación entonces se pasa ¿a qué? A la primera edad de esa dispensación. Ahora, ¿saben una cosa? La tercera dispensación tiene una edad, en la edad eterna, porque Dios se perfecciona en tres. Así es que con una edad eterna entonces y una edad perfecta, entonces no hace falta que vengan otras edades. Entonces en una edad eterna se tendrán en una sola edad las 7 edades automáticamente, más la edad eterna, que es la misma edad. O sea que en la edad eterna, en esta edad eterna, así como en las 7 edades pasadas, hubieron 7 truenos, 7 sellos, hubieron 7 edades. En la edad de la piedra angular también habrán 7 truenos, 7 edades, pero todo en una sola edad. Y esos 7 truenos no serán los 7 truenos de las 7 edades que ya pasaron. Aquellos representan los 7 truenos que están en la edad de la piedra angular, donde es revelado todo lo que no fue revelado a través de los truenos de las edades pasadas.
aquellos truenos de las 7 edades pasadas, en ellos estaban las promesas de las cosas que Dios haría en la edad de la piedra angular y las cosas que Dios revelaría a su pueblo. Bueno, encontramos que en cada mensajero estaba el trueno de Dios, y él tenía una trompeta y la sonaba, y una guerra espiritual se efectuaba. Ahora encontramos que, fíjense, en diferentes edades allá, encontramos que en una edad Dios les promete comer del maná escondido, les promete comer del árbol de la vida, les promete darles un nombre nuevo, les promete darles una piedrecita blanca, pero ellos, en su edad, bajo aquel suelo, no lo recibieron. ¿Por qué? Porque aquello, de aquel trueno y de aquella edad y de aquel sello, mostraba lo que acontecería en este tiempo final, en el tiempo de los 7 truenos de Apocalipsis 10, que es en la venida del Señor, y cuando ruge como león, 7 truenos emiten sus voces, y en esos 7 truenos está todo lo que no fue dado a conocer en las edades pasadas. Así es que usted puede ver entonces que aquello allá en las edades representa lo que acontece acá en la edad de la piedra angular. Cada mensajero lo que hacía era reflejar la luz del sol, pero ellos eran estrellas en la noche. Por eso encontramos que la iglesia es representada con la luna. La luna representa la iglesia y las estrellas representan los mensajeros en la noche, y esas estrellas reflejaban la luz, le daban esa luz a la iglesia, y la iglesia reflejaba la luz del sol al mundo. ¿Ve usted? Pero cuando ya no hay, cuando pasa la noche, entonces ya no hay luna, y si aparece, no alumbra nada, porque el sol estará brillando en toda su fuerza, y entonces ya el mismo sol será el que brillará. Entonces todos los escogidos suben a una edad solar, no lunar. Al subir a una edad solar, entonces se cumplen las palabras dichas por el cuarto Elías, donde, fíjese, las 7 edades de la iglesia están representadas en la luna, en 7 etapas de la luna. La última se quedó oscura. Encontramos entonces que luego de esas 7 etapas en la noche, luego de eso viene el día octavo, que no pertenece a los 7 días pasados. Por lo tanto, no pertenece a las 7 edades pasadas, y por esa razón entonces no está sujeto ¿a qué? No está sujeto a las 7 edades pasadas. Es un día eterno, es un día de luz, es un día donde ya el sol ha salido. Por eso Jesús, cuando resucitó y fueron aquellas hermanas a buscarlo, dice, y ya ha salido el sol. Ya el sol había salido. Ahora, escuchen bien lo que se cumple en la edad de la piedra angular. ¿Qué es los 7 días? Página 32 y 33 del mensaje titulado El futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Nos es dicho, recuerden, después del milenio viene esta santa convocación. Recuerde, esto es la fiesta de los tabernáculos, lugares de recogimiento. Amén. Estamos en el milenio. La Biblia dice, edificarán casas, las habitarán,
pero en la nueva tierra Él ya se ha ido y preparó el lugar. Está construido. Nosotros no tenemos que ver con la construcción de ella. Amén. Eternal. Oh, yo verdaderamente amo esa palabra. Vaya, una santa convocación, el octavo día. ¿Qué es lo que hay al octavo día? Una santa convocación. De lo cual solamente hay 7 días. Entonces el octavo día, lo cual regresa nuevamente al primer día. Regresa al primer día. Si el octavo día es una santa convocación, el octavo día es una santa convocación. Noten, los 7 días solamente tienen que ver con la vieja creación, tiempo mundial. 7 días. El séptimo día, ese es el milenio. El séptimo día, la edad de la Odisea representa ¿qué? El milenio. El día de reposo. Según Dios, trabajó 6 días, reposó el séptimo. La iglesia trabaja 6 días y reposa al séptimo, pero usted aún está en el elemento de tiempo. No estoy hablando de lo eterno, pero ustedes ven, no hay tal cosa como 8 días. Regresan nuevamente al primer día. ¿Ven? Al primer día. El Sabbat habla de la vieja ley, la cual habría de pasar. Guardar sábado, lo cual pasó. O ya he dicho, un cambio cambió a otro. No pasó, solamente cambió de una antigua ley del guardar cierto día de la semana. El capítulo 19 de Isaías, creo yo, el 28, capítulo 28, verso 19, porque mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá, guarda lo que es bueno, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo, y he aquí está el reposo. Vea, usted entra en la vida, no guardando un día o una sombra. Pablo dijo por allá en el capítulo 4 de Hebreos, guardáis los días y las sombras y cosas como esas. Estoy temeroso de vuestra experiencia. Vea, nosotros no pasamos a ciertos días y disposiciones. Usted pasa de muerte a vida eterna, no días y tiempos, pasas a la eternidad. Esa es la santa convocación. ¿Qué es los 7 días? Lo cual pasa, o he dicho, cambiará hacia otra. 8 días tiene que ver con nueva creación. 8 días, o el día 8 o día octavo. ¿Ven? No la vieja creación. 8 días es nueva creación, o día 8 es nueva creación, porque fue en el octavo día que nuestra santidad, no considerando los sábados del todo, o la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de esto, la fiesta de Pentecostés, en el octavo día Jesús se levantó de los muertos para nuestra justificación, después del séptimo sábado, o 7 días de las 7 edades de la iglesia, Jesús se levantó de los muertos, octavo día, lo cual es una santa convocación, ¿ven? Lo cual es el primer día, ¿ven? Usted de hecho pasó a lo largo del tiempo y cayó en la eternidad nuevamente, no guardando días y guardar sábados y lunas nuevas, cosas como esas, más han pasado, cambió su forma, no aniquilando, mas pasó de muerte a vida eterna. Pasó de una a otra. Muy bien, pasó el antiguo Sabbat, Jesús se levantó
en el octavo día. Aquel fue un día solemne, santo, y no era un día, porque día, un tiempo de hecho acabó. Pasó a la eternidad. Volvimos directo al primer día de nuevo. ¿Ven? La eternidad es como un anillo. Usted no puede encontrar la esquina alguna en él. No puedes hallar un lugar de parada en un círculo perfecto. Prosigues y prosigues. A mí no me importa cuál de usted vaya, aún está yendo. Comienzas yendo a la redonda en esta forma, vas a través del piso, vas a través de la tierra, vas más allá de la tierra, usted aún está yendo. Aquí abajo fue creado, pervertido, o no creado más bien, se sabe porque más bien fue engendrado, usted fue engendrado, pervertido por Satanás, desaparece. Ahora, ¿eso desaparece cuándo? Esto que está hablándonos del cuerpo y de todo lo que representa acá la parte humana, pero está hablando de nuestro cuerpo. Este cuerpo terrenal fue engendrado en perversión, una perversión porque fue hecha la perversión allá en Génesis, en el jardín del Edén. No debimos haber venido por una perversión, debimos haber venido por la palabra hablada. Y entonces nuestro cuerpo hubiera sido un cuerpo perfecto, sin pecado, hubiera sido un cuerpo donde usted hubiera primero tomado su cuerpo teofánico y de ahí hubiera venido con su cuerpo teofánico a un cuerpo acá terrenal, pero hablado con la palabra de Dios. Pero no vino de esa manera, vino por una perversión, y por esa causa es que nuestros cuerpos terrenales mueren. Pero hay una promesa para los que entran al octavo día, que es de lo que estamos leyendo aquí. Dice que cuando se entra a ese octavo día, que representa la eternidad, octavo día representa un día eterno, representa la eternidad. Cuando se entra ahí, entonces hay una promesa para los que entran ahí. Y los que entran ahí entonces no tienen nada que ver con los otros días de la semana que ya pasó, con las 7 edades que ya pasaron. Estamos entonces fuera de las 7 edades de la iglesia, y al estar fuera de las 7 edades de la iglesia, las 7 edades de la iglesia fueron edades terrenales, y ya Dios no está tratando con edades terrenales. El Espíritu de Dios dejó la tierra, las edades de la iglesia, y ya no está en las edades de la iglesia. Entonces el reto es subir arriba. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas de las edades de la iglesia. Y al entrar a subir allá arriba, entonces se sube a eternidad. Se entra a eternidad, donde hay un mensaje eterno, donde todo lo que hay es eterno. ¿Y qué sucede? Vamos a seguir leyendo. Dice, desaparece. Dice aquí abajo, fue creado o engendrado o creado pervertido, no creado sino engendrado, pervertido por Satanás. Desaparece cuando la gran campana dorada, cuando repique la gran campana dorada y toque una trompeta. ¿Cuándo es el tiempo para nuestra transformación? Cuando repique la gran campana dorada y suene una trompeta. Bueno, eso es lo que dice el cuarto Elías. Por lo tanto, eso es lo que dice y eso es lo que es. Así es que el tiempo para el cumplimiento de todas estas promesas es el tiempo de la edad de la piedra angular, donde son hechas estas promesas. Y al ser hechas estas promesas para ese tiempo, entonces nosotros tenemos que ser conscientes del tiempo en que nosotros estamos viviendo,
por causa que en el tiempo en que repica la campana dorada y suena esa trompeta, primero tiene que repicar la campana, sonar la trompeta, y después entonces la transformación nuestra será el resultado ¿de qué? El resultado de haber recibido lo que Dios tenía para nosotros en este tiempo. No podemos evadir estas cosas, sabemos que son de esa manera, y al saber que son de esa manera, pues entonces tenemos que ser agradecidos a Dios. Déjenme ver si puedo conseguirle algo más que está en algún lugar aquí, en alguno de los mensajes. No puedo recordar bien el lugar, pero ya ustedes aquí han visto lo que es la campana de la libertad. Es la campana que suena en el año del jubileo para proclamar la liberación. Es la trompeta que repica en ese tiempo, y todo eso para el bien de los escogidos, para el bien del pueblo de Dios que estará viviendo en ese tiempo aquí en la tierra, y que son los que han de recibir todo ese beneficio, y también los que están al otro lado también han de recibir el beneficio. Hay otro lugar donde el cual Elías nos dice que sonará la trompeta de oro. Cuando la trompeta de oro suene, entonces ha de acontecer todas esas cosas. Nosotros estamos en un tiempo muy importante donde tenemos que ver y reconocer estas cosas y ver lo que nos pasa a eternidad. Bueno, lo que nos pasa a eternidad es lo mismo que nos pasa de una edad terrenal a una edad eterna, y por ahí sigue hasta que todo lo que Dios tenga para nosotros nos haya dado, y entonces lo único que nos faltará será ser transformado, y eso tiene que venir. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando, seguimos creyendo la palabra y confiando que Dios nos dará todas las cosas que Él nos ha prometido, nos las dará en este tiempo. Y es así, entonces no tenemos por qué lamentarnos, no tenemos por qué estar nosotros con miedo, sino que hemos entrado a una edad eterna, y al entrar a una edad eterna, el tiempo para nosotros ha terminado. El tiempo ya no es más, estamos en eternidad, aunque nuestros cuerpos todavía no estén transformados, pero hemos entrado a una edad en donde vamos a ser transformados. Hemos entrado a una edad en donde han de aparecer los muertos en Cristo, han de resucitar. ¿Para dónde van a coger cuando resuciten ellos? Para la edad luterana. Irán a irse con los luteranos, con los bautistas, con los wesleyanos o con los pentecostales. Ya usted sabe quiénes son los que tienen la promesa. Ya usted sabe a quiénes les ha sido hecha la promesa. Por lo tanto, estamos esperándoles. Vienen de la otra dimensión, así es que les vamos a conocer, y cuando les veamos, usted sabe que seremos transformados. Así es que sabemos que eso está cerca. No le hemos visto todavía, por eso es que todavía no estamos transformados, pero nos es dicho que a la final trompeta, porque la trompeta del Señor sonará, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a ser delanteros, porque ellos van a resucitar primero, pero al resucitar ellos primero, luego nosotros los que vivimos seremos ¿qué? Transformados. Así es que usted puede ver que la trompeta tiene que sonar primero, la campana tiene que sonar primero, la campana dorada, como le llama el hermano Branham, la trompeta de oro, como le llama el hermano Branham,
porque esa es la trompeta del año del jubileo. Es la trompeta, fíjense, en cada sonaba una trompeta y traía el mensaje para ese tiempo, a través del mensajero de ese tiempo. En la edad de la piedra angular suena la trompeta dorada para traerle el mensaje del año del jubileo. Y con eso, entonces va también a traer como consecuencia una resurrección y una transformación para los que estemos vivos. Hemos sido raptados espiritualmente de una edad a la edad de la piedra angular, a eternidad. También hemos ido más allá del campo. Hemos ido más allá del campo de las 7 edades de la iglesia. Hemos salido fuera de la puerta y ahora nos encontramos en el campo de Dios, en donde Dios está cumpliendo sus promesas, que es en la edad de la piedra angular. Ese es el campo de Dios, donde Él cumplirá todas las promesas que Él tenga para ese tiempo. Y los que estén ahí recibirán todo el beneficio que hay para ellos. Nosotros, estando en la edad de la piedra angular, no importa cuántos días, meses, años, lo que sea, pase, a nosotros no nos afecta, porque nosotros estamos seguros en la edad de la piedra angular. Hemos visto el rapto espiritual, hemos visto el jubileo de la novia gentil, porque hemos visto a la novia gentil, a los escogidos, subir a el año del jubileo, a la edad de la piedra angular, donde se proclama la liberación, porque la liberación es el subir hacia arriba. ¿Ves? Nos falta ser transformados y ser pasados a otra dimensión, literalmente, y eso está prometido para todos nosotros. Bueno, ya terminando, quiero aquí llamarles la atención a esto aquí, página 21 y 22 del mensaje titulado El tercer éxodo, párrafo 124 nos dice: correcto, la iniquidad de los amorreos no estaba llena todavía, así que ellos tuvieron que demorar y esperar antes del éxodo, pero cuando los amorreos tengan llena su iniquidad, entonces viene un éxodo espiritual o éxodo natural, para guiar al pueblo a una tierra natural en donde un amorreo natural había vivido una vez. Llamaron a eso su tierra. Y la iniquidad de la denominación amorrea, la cual se ha llamado a sí misma la iglesia por tanto tiempo, hasta que su iniquidad está por cumplirse, está por venir un éxodo donde Dios mostrará quién es quién, donde la iglesia misma, la novia de Jesucristo, hará un éxodo a la tierra que está prometida. ¿Cuál es esa tierra? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas en este lugar. Usted no tiene que ir allá y pelear como ellos hicieron. Está ya preparada. Y esta morada del tabernáculo terreno se deshiziere, tenemos uno y esperándonos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El gran éxodo está a la mano. Ya ustedes pueden ver que hemos de salir, hemos de entrar a una tierra nueva, y así como el pueblo de Israel entró a una tierra nueva, a una tierra prometida que fluía leche y miel, encontramos que aquello representa que nosotros entraremos a una tierra nueva, recibimos esta tierra, este cuerpo terrenal, a través de una perversión, a través de la perversión que fue traída allá en el huerto del Edén. Pero hemos de entrar a una nueva tierra, y esa nueva tierra será un nuevo cuerpo donde hemos de entrar, y entraremos así como entró el pueblo de Israel a la nueva tierra.
Ahora vean ustedes que ellos entraron después de los 40 años. Así es que nosotros estamos en el tiempo para entrar a esta nueva tierra, en ese éxodo en el cual nosotros estamos. Y ya nosotros sabemos que Dios tiene un orden. Ya hemos visto la forma en que todo será. Estamos muy contentos, muy tranquilos. Encontramos que cuando Josué fue a meter al pueblo, lo que les dijo fue: vamos a acampar antes de cruzar el Jordán, antes de pisar la tierra nueva, vamos a acampar y vamos a santificarnos todos. Y en este tiempo la palabra de Dios nos dice: el santo, santifíquese más; el justo, justifíquese más; el sucio allá que se siga ensuciando; el inmundo que siga actuando como actúa; pero el santo, los santos del Señor, que han de entrar a esa nueva morada, que han de tener un cuerpo glorificado, santifíquese para entrar a este nuevo cuerpo. Santifíquese para entrar a este nuevo lugar de morada, porque estamos en el tiempo para entrar. Este es un tiempo ¿para qué? Para entonces estar en una etapa de santificación, que nuestras vidas sean vidas santas y agradables delante de Dios, y que vivamos el mensaje, la palabra para ese tiempo. Quizás personas pensaron que en esta tercera dispensación, pues lo que era pecado, adulterio o fornicación o esas cosas allá en la segunda y primera, que en esta tercera dispensación eso no era nada. En esta tercera dispensación el adulterio, fornicación y toda cosa que está mal delante de Dios, practicarlo en este tiempo es peor que lo que era en cualquier otro tiempo. Porque este es un tiempo ¿para qué? Para ser santificado, para vivir vidas santas, que el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas, produciendo en nosotros una vida agradable a Dios. Deje entonces usted que Dios se mueva en su vida, deje usted que Dios sea el que viva en usted. No usted manufacturando las cosas, no usted haciéndose un creyente, sino usted siendo un creyente. Dios en usted no puede hacer que usted viva cierta porción de la palabra, a menos que usted no crea esta porción de la palabra. Yo creo que ustedes van a entender lo que les quiero decir. Mire, si una persona no cree que debe vivir una vida santa, el Espíritu de Dios no puede producir en esa persona una vida santa, porque esa persona será una persona sin temor y no se ocupará de su salvación con temor y temblor. Pero cuando la persona cree firmemente que en el tiempo en que vivimos estamos llamados a vivir una vida santa y agradable delante de Dios, entonces la persona se rinde a Dios y le pide a Dios que Él obre en su vida para que una vida santa y agradable delante de Dios sea manifiesta en Él. Pero si una persona cree que puede pecar, puede hacer muchísimas cosas y delante de Dios no es pecado, pues ¿cómo Dios lo puede librar de esas cosas? ¿Cómo Dios puede librar a una persona de tal o cual cosa si esa persona no cree que eso está mal delante de Dios? ¿Sí? Pero cuando la persona cree firmemente lo que la palabra de Dios dice, y cree que lo que la palabra de Dios dice que está mal, él cree que está mal porque Dios lo dice, entonces Dios lo puede librar en toda tentación, porque pasará tentaciones, pero Dios cuida y libre de tentación a sus hijos. Siempre encontrará una forma para no caer en lo que usted sabe que no es agradable delante de Dios. Y usted está llamado a aprovechar esa forma que Dios
provee para librarlo a usted. Así es que tenemos que ser creyentes firmes en la palabra de Dios y saber lo que Dios nos dice en su palabra, porque el tiempo es ya cumplido. Y como el tiempo es ya cumplido, entonces tenemos que ver las cosas para este tiempo y vivir de acuerdo a la palabra de Dios para este tiempo. Vivamos como lo que somos, hijos de Dios en este tiempo, con la promesa de que Él nos ha dicho: el santo sea santo todavía. Por lo tanto, santifíquese más. Así es que si Él dice que eso, entonces se puede entonces vivir en este tiempo aún mejor de lo que se podía vivir en otros tiempos pasados. ¿Por qué? Porque hay la fuerza de parte de Dios a través del mensaje de la palabra para producir en nosotros una vida como Él quiere que vivamos. Bueno, muchas personas pensaban, bueno, el santo no tendrá que ser santo más. No, el santo sea santo todavía. No se puede tirarla a vivir una vida de inmundo, una vida incorrecta, de pecado, sino que Dios nos dice sea santo todavía. Así es que si eso es lo que Dios nos dice, pues entonces seamos santos todavía, seamos personas apartadas de todo mal, de todo pecado, porque santificación o una persona santa es una persona que ha sido apartada, separada de la como debe estar en este tiempo. Bueno, y el inmundo, el que no sirve a Dios, el resto, pues ya usted sabe lo que está ahí hablado. Así es que no hay forma de evadir eso que está hablado ahí en la palabra, y como no hay forma para evadirlo, pues nadie podrá evadirlo. Así es que será una vida normal, una vida que será manifiesta automáticamente en los escogidos, también en los creyentes manufacturados y también en los incrédulos. Nadie podrá escapar de la clase de vida que ha de producir en este tiempo, porque cada árbol tiene que dar conforme a la simiente que es, y por el fruto es conocido el árbol. Así es que Dios nos bendiga en esta hora, Dios nos bendiga en esta noche, y el tema ha sido: el tiempo es ya cumplido. Y por tal razón pues hemos estado escuchando estos mensajes del año del jubileo, y hemos también comenzado a trabajar para Israel. ¿Por qué? Porque el tiempo es ya cumplido, y como el tiempo es ya cumplido, por eso en ninguna de las edades pasadas se podía trabajar para Israel, pero estando nosotros en una edad eterna, por eso es que hemos podido comenzar a trabajar para los 144,000. Bueno, que Dios nos ayude a seguir haciendo todo lo que tengamos que hacer en este tiempo.